La puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, Paula, con los ojos muy abiertos como platos de cerámica de Talavera, sosteniendo en la mano la carta arrugada que yo había escondido bajo el colchón durante años. «Martina, ¿esto es tuyo? Me lo has estado ocultando todo este tiempo», murmuró su voz, ronca como el rumor del Segura en época de crecida, mientras el sol de Murcia entraba a raudales por la ventana entreabierta, tiñendo su rostro de un naranja acusador. Mi corazón latió como un tambor en las fiestas de Spring, y en ese instante, supe que el velo de mentiras que había tejido con tanto cuidado se había rasgado para siempre, dejando al descubierto las heridas que ambos compartíamos en silencio. Me quedé paralizada en el umbral de mi propio dormitorio, el aire cargado del aroma a jazmín del patio vecino y el leve hedor a humedad de las paredes antiguas de este barrio de Murcia, donde las casas se apiñan como secretos mal guardados. Paula, mi vecina desde hacía 3 años, la mujer que había visto reír en las verbenas de verano con su marido ausente y sus ojos que siempre parecían buscar algo más allá del horizonte del Guadalentín, ahora me miraba como si yo fuera una traidora. La carta, esa maldita carta que mi madre me había escrito antes de morir, confesando su propio amor prohibido por una mujer en los años 70, en plena dictadura, no era solo un papel amarillento, era el fantasma de mi linaje, el que me había condenado a vivir en las sombras. ¿Por qué no me lo dijiste, Martina? ¿Por qué has dejado que esto nos envenene a las dos?, insistió ella, dando un paso adelante, su falda de lino rozando el suelo de baldosas hidráulicas como un susurro de traición. Yo era Martina López, 28 años, una profesora de literatura en el Instituto de la Alberca, donde enseñaba a adolescentes rebeldes sobre Lorca y sus amores imposibles, ironía cruel del destino. Murcia era mi hogar desde siempre, el calor sofocante de julio que hacía que las cigarras cantaran himnos al deseo reprimido, las procesiones de Semana Santa donde las saetas rasgaban el cielo como lamentos no pronunciados, y los patios floridos que ocultaban dramas familiares tras enredaderas de bugambilla. Vivía en un piso modesto en el barrio del Carmen, heredado de mi abuela, con vistas al río Segura que serpenteaba como un amante caprichoso. Mi vida era un tapiz de rutinas, mañanas preparando clases sobre el exilio interior de Machado, tardes corrigiendo exámenes bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite, y noches en las que me perdía en libros prohibidos, soñando con un amor que no me quemara la piel como el sol murciano. Paula había llegado a mi vida como una brisa del levante, impredecible, ardiente, cargada de promesas y polvo. Se mudó al apartamento de al lado con su marido Javier, un ingeniero que pasaba más tiempo en las obras de Cartagena que en casa. Ella era de 30 años con esa belleza andaluza que se filtra en Murcia como el agua del trasvase Tajo Segura, cabello negro como las noches sin luna sobre el mar menor, ojos marrones que brillaban con la intensidad de las aceitunas de la huerta, y una risa que resonaba en las escaleras como el eco de un cante hondo. Trabajaba como florista en el mercado de Verónicas, arreglando ramos de rosas y claveles que parecían sangrar pasión contenida. Al principio nuestras interacciones eran las de vecinas corteses, un buenas tardes al cruzar el portal, un plato de migas compartido en la terraza común durante las fiestas del bando de la huerta. Pero pronto, las conversaciones se alargaron como las sombras al atardecer. Hablábamos de todo, de la sequía que azotaba las tierras, de las novelas de Carmen Laforet que yo le prestaba, de cómo el machismo de los hombres murcianos era como el vino de Jumilla, fuerte pero amargo. No sé en qué momento empezó el secreto. Tal vez fue esa noche de tormenta en agosto cuando el trueno retumbó sobre la catedral y Paula llamó a mi puerta, empapada, con Javier de viaje otra vez. «Martina, ¿puedo quedarme un rato?» «Tengo miedo a los rayos como una niña tonta», dijo, temblando no solo por el frío. Entró en mi salón con el pelo pegado al cuello como algas del mar menor, y nos sentamos en el sofá viejo de mi abuela, bebiendo infusión de romero. Hablamos hasta el amanecer, de sus sueños de ser pintora, abortados por un matrimonio apresurado a los 22, de mi soledad, esa que me carcomía como la salitre en las murallas romanas. Sus dedos rozaron los míos al pasarme la taza, y sentí un escalofrío que no era del viento. Desde entonces los roces se multiplicaron, un abrazo al consolarla por una discusión con Javier, una mirada prolongada mientras compartíamos paella en la azotea. Pero yo guardaba mi verdad más profunda, esa carta de mi madre que había encontrado en el desván, revelando que ella, la devota católica que me crió, había amado a una maestra en un pueblo de interior, un amor silenciado por la vergüenza y la iglesia. Paula, a su vez, tenía sus sombras. Javier no era el monstruo que pintaba en sus confidencias, un hombre distante sí,
pero con una bondad torpe, como esos toros de Osborne que adornan las carreteras, sino un hombre atrapado en sus propios miedos. Ella me contaba en susurros durante las siestas calurosas, cómo su familia en Almería la había presionado para casarse joven, para salvar el honor, tras un rumor de juventud que nunca aclaró. ¿Sabes, Martina? A veces siento que vivo en una jaula dorada, con barrotes de rosas espinosas, decía, y yo asentía, ocultando que mi jaula era de cristal, invisible pero igual de asfixiante. Nuestras tardes se convirtieron en ritual. Ella traía flores silvestres del campo, yo leía fragmentos de La casa de Bernarda Alba en voz alta, y el aire entre nosotras se cargaba de una electricidad que el bochorno murciano amplificaba. Una vez, durante la romería de la Virgen de la Fuensanta, nos perdimos en la multitud de la procesión, nuestras manos entrelazadas por accidente bajo las varas de los pasos, y al volver, en el portal oscuro, sus labios rozaron mi mejilla en un beso de despedida que duró una eternidad. Pero los secretos, como el Guadalentín en invierno, desbordan. Yo había empezado a escribir en un diario confesando mi amor por ella en versos torpes, inspirados en las poetas lesbianas que estudiaba en secreto, fragmentos de Sappho traducidos al castellano, mezclados con el acento murciano. Esas páginas, escondidas en el cajón de mi mesita, eran mi catarsis. Paula, curiosa como un gato de callejón, había notado mi melancolía creciente. «Estás rara últimamente, Martina». Como si cargaras el peso de Esparta en los hombros, bromeaba, pero sus ojos indagaban. Y entonces llegó ese día fatídico de octubre, cuando el viento del sureste traía el olor a mar y a jazmín marchito. Yo había salido a comprar en el mercadillo de Santo Tomás, dejando la puerta entreabierta por descuido, un error de novata en el arte de ocultar. Paula, con su llave de la terraza común que usábamos para regar las plantas compartidas, entró para dejarme un ramo de margaritas. Solo un momento para que no se marchiten, se dijo a sí misma, pero la curiosidad la llevó al dormitorio. Allí encontró la carta. No la mía, sino la de mi madre. Querida hija, si algún día lees esto, sabrás que el amor no elige forma, pero la sociedad sí. Amé a Isabel con la furia de un siroco, pero el miedo nos separó. No cometas mi error, vive aunque duela. Paula la leyó de pie con el corazón en un puño, y luego vio mi diario abierto por una página. Paula, tus ojos son el segura que me arrastra, tu risa el sol que me quema. ¿Cuándo te diré que te amo como las mujeres de Lorca amaban en silencio? Lágrimas cayeron sobre el papel, borrando una palabra, eternamente. Cuando volví, la puerta estaba cerrada, pero el silencio era ensordecedor. Subí las escaleras con las bolsas de naranjas y pan de molde, y al abrir, la vi allí, en mi habitación, con la carta en la mano. Martina, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho creer que éramos amigas, cuando todo este tiempo? Su voz se quebró y dio un paso atrás, como si yo fuera una llama que pudiera quemarla. Yo dejé caer las bolsas, las naranjas rodando por el suelo como lágrimas de sangre. Paula, no es lo que piensas. Esa carta es de mi madre, ella. Ella también. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, secas como el desierto de tabernas. Ella sacudió la cabeza, el cabello negro azotando su rostro como un látigo. Tu madre. ¿Y tú? ¿Qué eres tú, Martina? ¿Una mentirosa que se ríe de mí a mis espaldas? O peor, alguien que me mira como si yo fuera. Como si yo pudiera ser. No terminó la frase, pero el horror en sus ojos lo dijo todo. En Murcia, en 2025, el estigma aún flotaba como niebla sobre el río. Esa noche el conflicto estalló como una tormenta de granizo en la huerta. Paula se sentó en el borde de mi cama, la carta entre nosotras como un juez implacable. Javier llega mañana de Cartagena. Le contaré todo, Martina. No puedo guardar más secretos en esta casa que huele a mentiras. Sus palabras fueron dagas y yo sentí la rabia subir como la marea en el Mediterráneo. ¿Contarle? ¿A ese hombre que te ignora durante semanas? ¿Y qué hay de ti, Paula? ¿Qué hay de esas noches en que me abrazabas más fuerte de lo necesario, de esas miradas que me decían yo también siento algo? ¿Era todo un juego para ti, una forma de sentirte viva en tu matrimonio muerto? Ella se levantó de un salto, el rostro enrojecido por la vergüenza y la furia. No sabes nada de mi vida. Mi familia en Almería me desheredaría si supieran. Si supieran que alguna vez dudé. Y tú con tus libros y tus poemas, vienes a revolverlo todo. Vete al diablo, Martina.
Salió dando un portazo, y yo me quedé allí, rodeada de margaritas pisoteadas y el eco de sus pasos en la escalera. Lloré hasta que el alba tiñó de rosa las persianas, pensando en cómo un simple papel había destruido lo que ni el tiempo ni la distancia habían tocado. Al día siguiente la evité, bajé la cabeza en el portal, ignoré el ramo que dejó en mi puerta con una nota: lo siento. Hablemos. Pero el daño estaba hecho. Javier regresó y oí sus voces a través de la pared fina, risas forzadas, platos chocando en la cena, el silencio pesado de las noches. Yo me hundí en mi trabajo corrigiendo ensayos sobre bodas de sangre, con manos temblorosas, viendo en cada línea el paralelo con mi propia tragedia. Semanas pasaron como las procesiones de la Cuaresma, lentas, penitentes. Paula y yo nos cruzábamos en la azotea, regando las plantas en silencio, pero el aire estaba cargado de palabras no dichas. Una tarde durante el Festival de Teatro de Murcia, la vi en la Plaza de las Flores, vendiendo ramos bajo el toldo rayado. Nuestros ojos se encontraron, y ella se acercó con un clavel en la mano. Martina, por favor. No puedo seguir así. La carta me ha hecho pensar en mi propia madre. Ella también guardaba secretos. Ven a casa esta noche. Javier está en una cena de empresa. Acepté con el corazón en vilo, como una saeta a punto de ser lanzada. Esa noche en su salón decorado con azulejos de manises y fotos de boda desvaídas, hablamos por horas. Ella confesó su propio secreto: en su juventud, en las playas de Roquetas de Mar, había besado a una amiga durante una noche de San Juan, un beso que la había marcado como un hierro al rojo. Pensé que era un error, un capricho de la sal y el fuego. Por eso me casé con Javier tan rápido, para ahogar lo que sentía. Pero tú lo has despertado de nuevo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo tomé su mano, sintiendo la calidez que había anhelado. Paula, no es un error. Es lo que somos. Como mi madre y Isabel, como las mujeres que Lorca soñó libres. Nos abrazamos y por primera vez, el beso no fue un roce accidental, fue un río desbordado, dulce como el mosto de las vendimias. Pero la felicidad en Murcia es tan frágil como un bordado de bolillos. Javier sospechó algo, quizá un perfume ajeno en su almohada, o el brillo nuevo en los ojos de Paula. Una mañana, mientras yo preparaba clases en la terraza, oí gritos a través de la pared. «Eres una puta, Paula. ¿Con quién te acuestas ahora? ¿Con esa solterona de al lado?» El portazo resonó como un trueno, y Paula apareció en mi puerta, con un ojo morado oculto tras maquillaje, el labio partido. «Me ha golpeado Martina. Dice que lo sabe todo, que alguien le contó». Mi sangre hirvió. Llamé a la policía, pero en este barrio conservador, las denuncias se pierden como ecos en la catedral. Javier huyó a Cartagena jurando venganza y Paula se quedó conmigo, acurrucada en mi sofá, temblando como una hoja de olivo en el viento. El conflicto se profundizó en las semanas siguientes. La familia de Paula llegó de Almería. Su madre, una viuda de rostro aguileño como las rocas de Cabo de Gata, y su hermano, un camionero de puños pesados. «Esto es una vergüenza, hija. Dejar a tu marido por eso. ¿Qué dirá la gente en la misa del domingo?» La presión era asfixiante, llamadas nocturnas, visitas inesperadas, amenazas veladas de desheredar. Yo intentaba ser el ancla, cocinando gazpacho en las noches calurosas, leyendo poemas de Gloria Fuertes para recordarle que el amor no pide permiso. Pero los entendidos lógicos nos minaban. Paula dudaba, yo me culpaba por haberla arrastrado a esto. Martina, ¿y si es un error? ¿Y si Javier tiene razón, y esto es solo una fase? Sus palabras me herían como espinas de cardo. Entonces llegó la traición, esa que nadie ve venir, como un terremoto en La Vega. Una noche de noviembre, con la niebla subiendo del Segura, Paula desapareció. Su apartamento estaba vacío, ropa revuelta, una nota en la mesa: «Lo siento, Martina. Mi familia me obliga. Vuelvo con Javier. Es lo mejor para todos». El mundo se derrumbó. Corrí a la estación de autobuses, pero ya era tarde. Llamadas sin respuesta, mensajes como flechas en el vacío. Descubrí la verdad al día siguiente, no era solo presión familiar. Javier, en su rabia, había sobornado a un vecino chismoso para espiarnos, y había enviado fotos, inocentes abrazos en la azotea, a la familia de Paula.
Pero el golpe maestro fue cuando encontré en su cajón una carta mía que ella había guardado, una que le escribí en secreto confesando mi amor. La había usado como prueba para demostrar su inocencia ante su madre, jurando que era solo amistad. Me había traicionado no por maldad, sino por pánico. Madre, mira, Martina es solo una loca. Yo no soy como ella. La furia me consumió como un incendio en la sierra de Espuña. Fui a Almería en tren, el paisaje árido reflejando mi alma reseca. La encontré en la casa familiar, en una playa desierta al atardecer, con el mar rugiendo como un toro herido. ¿Cómo pudiste, Paula? ¿Usar mi amor como escudo? ¿Entregarme a los lobos para salvarte tú? Ella se arrodilló en la arena, sollozando. No lo entiendes, Martina. Mi hermano me amenazó con matarte si no volvía. Es el honor, el maldito honor macho que nos aplasta a todas. Nos gritamos bajo las olas, el sol hundiéndose como un corazón roto, y en ese clímax, la abracé no por perdón, sino por necesidad. Somos más que esto. Somos el fuego que no se apaga. El regreso a Murcia fue un purgatorio. Javier se divorció avergonzado por el escándalo, pero la ciudad murmuraba, esas dos, las del barrio del Carmen, qué vergüenza. La familia de Paula la repudió, pero ella eligió, vendió la floristería, y juntas abrimos un pequeño café literario en la Plaza de las Flores, donde leemos autoras olvidadas y servimos tazas de chocolate con churros. No es un final de cuento con bodas bajo la luna de Valencia, es humano con cicatrices. A veces en las noches de levante Paula me besa y susurra, gracias por no rendirte. Y yo mirando el Segura desde el balcón, sé que el amor como Murcia, es resiliente, seco en verano, pero siempre renace con la primera lluvia. En las semanas que siguieron a esa confrontación en la playa de Almería, el peso de la traición se asentó en mí como la arcilla húmeda de la huerta después de una tormenta. Murcia, con su mezcla de olores a azahar y humo de leña de las chimeneas invernales, parecía burlarse de nosotras. Las campanas de la Catedral de Santa María resonaban como recordatorios de pecados inexistentes, y las calles empedradas del centro histórico nos obligaban a caminar cabizbajas, evitando las miradas de los vecinos que susurraban tras las rejas de los balcones. Paula y yo nos refugiamos en mi apartamento, ese refugio precario con sus paredes encaladas que ahora parecían cerrarse sobre nosotras como las fauces de un lobo. Martina, ¿podrás perdonarme algún día?, me preguntaba ella cada mañana, mientras preparábamos el café solo en la cocina diminuta, sus ojos marrones suplicantes como los de un cachorro abandonado en las ferias de ganado. Perdonar no era una palabra que encajara fácilmente en mi vocabulario, forjado en las aulas donde desmenuzaba las venganzas de Calderón de la Barca. Mi mente, esa traidora, repasaba una y otra vez la carta que había encontrado en su cajón, mis palabras, torpemente garabateadas en una noche de insomnio, convertidas en arma contra mí. Eres como mi madre, Paula, amas en secreto, pero cuando el miedo aprieta, traicionas para sobrevivir. Le espeté eso una tarde mientras doblábamos sábanas en el salón, el sol filtrándose a través de las persianas como cuchillos de luz. Ella se detuvo, la sábana cayendo al suelo como una rendición. No soy tu madre, Martina. Soy yo, la que te ama de verdad, aunque duela. Mi traición fue un acto de cobardía, sí, pero nacida del terror a perderlo todo, mi familia, mi identidad, esta vida que por frágil que sea, es la mía. Sus palabras me desarmaron, porque en el fondo, yo también cargaba culpas. ¿No había yo guardado mi secreto por años, dejando que nuestra amistad se envenenara con medias verdades? Recordé las noches en que, sola en mi cama, imaginaba su cuerpo junto al mío, no con lujuria vulgar, sino con una ternura que anhelaba el alma, sus manos entrelazadas con las mías durante un paseo por el jardín de Florida Blanca, su cabeza en mi hombro mientras veíamos las estrellas sobre el monte de las 7 coronas. Ese amor era puro como el agua de las fuentes del malecón, pero el mundo lo contaminaba con sus prejuicios. Decidimos, en un pacto tembloroso sellado con un beso salado por lágrimas, enfrentar juntas el vendaval. Primero el divorcio de Paula, papeles firmados en un notario de la Gran Vía, con Javier presente, su rostro demacrado como un paisaje de sequía, murmurando perdóname, Paula. Yo también fallé. No hubo escenas dramáticas, solo el clic de un bolígrafo y el eco de pasos alejándose. Luego vino la reconquista de su familia. Viajamos a Almería en el AVE, el tren surcando la Mancha como una serpiente de plata, y nos plantamos en la casa de su madre, esa fortaleza de paredes blancas y geranios rojos que gritaban pasión contenida.
Madre, este es mi amor. Martina no es un error, es mi salvación, declaró Paula, su voz firme como las raíces de un algarrobo. La mujer, con su delantal manchado de salsa de tomate y ojos endurecidos por décadas de viudez, nos miró como si fuéramos espectros. En esta tierra el amor entre mujeres es como el viento de poniente, pasa, pero deja destrucción. ¿Qué dirán mis hermanas en la cofradía? Horas de súplicas, de mostrarle fotos de parejas como la nuestra en las revistas progresistas de Madrid, de invocar a la Virgen del Mar como testigo de amores más allá de la carne. Al final, un abrazo reticente si te hace feliz, hija. Pero cuidaos, que el diablo anda suelto en las sombras. De vuelta en Murcia, el café literario nació de la necesidad de un espacio nuestro. Encontramos un local en ruinas en la calle Trapería, con techos altos abovedados como una capilla olvidada y suelo de losas romanas que crujían bajo los pies. Lo reformamos con manos temblorosas. Paula pintó murales de flores entrelazadas con versos de Alejandra Pizarnik, yo instalé estanterías con ediciones mañoseadas de El Público de Lorca y novelas de Almudena Grandes sobre mujeres que desafían el destino. Lo bautizamos El Río Silencioso, en honor al Segura que todo lo ve pero nada dice. La inauguración fue en diciembre, bajo la lluvia fina que lavaba las aceras para Navidad, vecinas curiosas, alumnas mías con ojos brillantes, incluso el cura del barrio, don Antonio, que bendijo el local con agua bendita y una sonrisa cómplice. El amor, hijas, es como el vino, mejora con el tiempo si no lo tiráis por miedo. Pero la paz era ilusoria, como las luces de las fallas de hogueras que se apagan al alba. Los conflictos resurgían en oleadas. Una alumna mía, influida por rumores en el instituto, me confrontó en clase. Profe, ¿es verdad que usted y la florista? Mi madre dice que es pecado. Tuve que improvisar una lección sobre diversidad en la literatura española, citando a Federico García Lorca y su Verde que te quiero verde, pero el nudo en la garganta me ahogaba. Paula, por su parte, luchaba con demonios internos, noches en que se despertaba sudando, soñando con el puño de Javier o la mirada acusadora de su hermano. Martina, ¿y si no soy lo bastante fuerte? ¿Y si te arrastro conmigo al abismo? La consolaba entonces acurrucada bajo las mantas de hilo que olían a lavanda del campo, susurrando promesas como oraciones laicas. El verdadero alto trao llegó en primavera, durante la Semana Santa, cuando Murcia se transforma en un tapiz de túnicas y cirios. Habíamos invitado a la familia de Paula a la procesión del Paso Azul, un gesto de reconciliación. Pero en medio del bullicio de la Plaza de las Flores, con el aroma a incienso y cera quemada, su hermano apareció como un fantasma, ebrio, con ojos inyectados en sangre, arrastrando a Javier por el brazo. «Mira lo que has hecho, puta. Has destruido a este hombre», rugió, lanzándose hacia nosotras. La multitud se apartó como el mar rojo, murmullos convirtiéndose en un zumbido de abejas enfurecidas. Paula se interpuso, su cuerpo frágil como una caña, pero yo la aparté, enfrentando al hombre con la furia de una saeta. «Basta. El único destructor aquí es tu machismo podrido, que envenena a tu propia sangre». El puñetazo vino rápido, un impacto en la mejilla que me lanzó al suelo, el sabor metálico de la sangre en la boca. La procesión se detuvo, nazarenos con capirotes alzando cirios como antorchas de juicio. Paula gritó, su hermano fue reducido por la policía local, esa misma que tanto temíamos, y Javier, en un gesto inesperado, se volvió contra su cuñado. «Déjalas en paz, cabrón. Yo perdí a Paula por mi culpa, no por ellas». En el caos, con el trono de la Virgen pasando como un barco en tormenta, Paula me ayudó a levantarme, limpiando la sangre de mi labio con el borde de su mantilla. «Mi heroína», murmuró, y en ese momento, bajo los ojos de la multitud y los santos de madera, nos besamos, no un beso robado, sino uno desafiante que gritaba: «Aquí estamos». El escándalo corrió como pólvora por las redes de Murcia, fotos borrosas en WhatsApp de vecinas, artículos en el La Verdad titulados «Enfrentamiento en Semana Santa, amor prohibido o venganza familiar». Pero de las cenizas surgió algo hermoso. La familia de Paula, avergonzada por el acto de su hijo, cortó lazos con él y nos visitó en el café, su madre trayendo platos de migas con tropezones, contando historias de su juventud en las cuevas de Mojácar, donde las mujeres compartían más que secretos. Javier, redimido en su soledad, envió una carta: «Os deseo lo mejor. Aprendí tarde que el amor no se posee». Incluso en el instituto mis alumnas formaron un club de lectura sobre autoras LGTB, inspiradas por mi valentía.
Hoy en el verano de 2025 con el calor envolviéndonos como un manto de fuego, Paula y yo caminamos por el puente viejo al atardecer, el Segura reflejando las murallas árabes como un espejo de memorias. No todo es perfecto, hay discusiones por tonterías, como quién riega las plantas o cómo lidiar con las miradas en el mercado, hay noches en que los fantasmas regresan, susurrando dudas. Pero hemos aprendido que el amor, en esta tierra de contrastes, de huertos fértiles y sequías crueles, es un acto de fe. Como las fiestas de la Virgen de la Fuensanta, donde miles suben la colina en procesión, nosotras subimos nuestra propia montaña, paso a paso, de la mano, hacia un horizonte donde el sol no quema, sino que ilumina. El café El Río Silencioso se convirtió en nuestro santuario, un rincón donde el aroma a café de olla y libros viejos se mezclaba con el perfume de las flores que Paula traía del antiguo mercado. Cada mañana abría las puertas de madera tallada, heredadas de una antigua taberna del siglo XVIII, y colocaba en la entrada un cartel con una cita de Rosalía de Castro, amores que matan y amores que salvan. Los clientes llegaban a cuentagotas al principio, ancianas del barrio con rosarios en la mano, curiosas por el lío de las vecinas, jóvenes estudiantes de la Universidad de Murcia, atraídos por las lecturas gratuitas de poesía queer, incluso turistas holandeses que pedían tapas y preguntaban por la historia real detrás del nombre. Paula atendía la barra con su gracia natural, sirviendo cortados con una sonrisa que desarmaba prejuicios, mientras yo organizaba talleres, mujeres que escriben el deseo, donde desentrañábamos cartas de amor de la guerra civil, esas misivas clandestinas entre soldadas republicanas. Pero bajo la superficie de esta normalidad reconstruida, los ecos del pasado reverberaban como el tañido lejano de las campanas de San Nicolás. Paula, a pesar de su fuerza aparente, cargaba con una culpa que la carcomía como la carcoma en los muebles antiguos. Una noche de julio con el aire cargado de humedad del río y el zumbido de los mosquitos, me confesó en la cama: Martina, cada vez que veo a mi madre en el café, fingiendo alegría, pienso en lo que le quité. No a Javier, sino a la familia entera. ¿Y si mi traición no fue solo cobardía, sino un patrón? ¿Y si siempre huiré cuando duela? Sus palabras me golpearon como una ráfaga de mistral, porque reflejaban mis propios miedos, el de ser la loca de la carta de mi madre, condenada a amores que se evaporan como el agua en la aljofifa. Intentamos sanar con rituales pequeños, impregnados de la cultura murciana que nos unía. Elaboramos un pacto del Segura cada luna llena, caminábamos hasta el malecón, lanzando al río piedrecitas con nuestros pecados escritos, traición, miedo, silencio, viendo cómo la corriente se los llevaba hacia el mar. Que el agua limpie lo que el fuego no quema, decía Paula, citando un refrán de su abuela almeriense. En agosto, durante las fiestas de cartagineses y romanos en Cartagena, un desvío de fin de semana, nos disfrazamos de matronas romanas, riendo bajo las antorchas y bailando sardanas que nos recordaban que el amor ha sobrevivido a imperios. Allí, en un callejón perfumado a mar y sal, hicimos el amor con la ternura de quien redescubre la piel, no pasión salvaje, sino un entrelazado de almas, susurros de te quiero mezclados con el eco de tambores lejanos. Sin embargo, el destino, caprichoso como el clima de la huerta, nos reservaba otra prueba. En septiembre llegó una carta certificada al café, de un abogado de Madrid, representando a la familia de Paula. Su hermano, tras su arresto en Semana Santa, había demandado la herencia familiar, alegando que el estilo de vida de Paula la hacía indigna. Es una emboscada, Martina. Quieren castigarme por elegirte, sollozó ella, derrumbando la pila de tazas en la barra. La noticia se extendió como reguero de pólvora, el barrio bullía de chismes, la lesbiana que roba fortunas, y hasta don Antonio, nuestro aliado, me advirtió en confesión: cuidado, hija. El rencor familiar es como el veneno de la cabra loca, mata lento. El juicio fue un calvario de 3 meses en los juzgados de la Plaza de Camachos, con sus columnas dóricas que parecían juzgar nosotras. Paula testificó con voz quebrada, relatando la violencia de su hermano, el matrimonio forzado, su despertar conmigo. Yo declaré como testigo, sosteniendo la carta de mi madre como prueba de un legado de amores silenciados. Señora jueza, en España hemos luchado por la igualdad, pero en los corazones de algunos, la Edad Media persiste. La jueza, una mujer de 50 con gafas de montura gruesa y acento murciano puro, nos miró con empatía. El amor no deshereda, señoras. La ley está de su parte. Ganamos, pero la victoria fue pírrica. El hermano se suicidó semanas después, dejando una nota de arrepentimiento que destrozó a la familia. Paula se hundió en una depresión profunda,
noches en vela mirando el techo, murmurando su sangre está en mis manos. Fui yo quien la sacó del pozo con la paciencia de una huertana regando olivos secos. La llevé a la Sierra Espuña, a una cabaña alquilada entre pinos y barrancos, donde el aire fresco lavaba los pulmones y el alma. Allí, sentadas frente a una hoguera crepitante, le conté mi propio abismo, cómo tras la muerte de mi madre, había intentado curarme con citas fallidas con hombres del barrio, fingiendo risas en las verbenas hasta que el asco me ahogaba. Somos supervivientes, Paula. No perfectas, pero reales. Y eso basta. Ella lloró contra mi pecho, y en esa catarsis nació una nueva Paula, más fuerte, con arrugas de risa en las comisuras de los ojos, que empezó a pintar murales en el café con temas de resiliencia femenina, mujeres de la posguerra tejiendo redes de apoyo secreto. Navidad trajo una reconciliación inesperada. La madre de Paula llegó sola a Nochebuena, con un roscón de anís envuelto en papel de estraza y una caja de fotos antiguas. Hija, tu hermano. Él amaba a su manera torcida. Pero yo elijo la vida, no la muerte. Pasamos la velada en el café decorado con farolillos y villancicos de la huerta cantados a coro, compartiendo historias, la mía de la carta materna, la suya de un amor juvenil silenciado en las playas almerienses. Por primera vez sentí que pertenecíamos, no solo nosotras dos, sino a un tapiz mayor de mujeres que, como las hilanderas de la Mancha, tejen destinos entrelazados. Con el nuevo año, el río silencioso floreció. Colaboramos con la Universidad para ciclos de cine lésbico español, proyecciones de Carmina y Amén bajo las estrellas, y Paula dio talleres de floristería terapéutica, enseñando a atar ramos como metáforas de lazos emocionales. Yo escribí un libro, Cartas del Segura, una novela epistolar inspirada en nuestra historia, publicada por una editorial independiente de Valencia. Las reseñas hablaban de emoción cruda y humanismo mediterráneo, y de pronto, firmas de libros en la Feria del Libro de Murcia, con Paula a mi lado, su mano en la mía bajo la mesa. Aún hay tormentas, discusiones por celos absurdos, ella, viéndome charlar con una alumna guapa, yo, recordando su pasado con Javier. Pero las resolvemos con honestidad brutal, como en las tragedias griegas que enseño, reconociendo el dolor para trascenderlo. Una tarde de mayo, durante el bando de la huerta, con carros engalanados y danzas de perillanas, le propuse matrimonio informal, un anillo de plata con una turquesa del Mar Menor, comprado en el rastro de la Arrixaca. Paula, ¿serás mi río eterno? Ella río, lágrimas en los ojos, sí, Martina. Y tú mi levante, mi poniente. Nuestra historia no es un final feliz de telenovela, es un comienzo perpetuo, tejido con hilos de dolor y luz. En Murcia, donde el sol besa la tierra con igual ferocidad que el invierno la azota, hemos aprendido que el amor lésbico, nuestro amor, es un acto revolucionario, no por escándalo, sino por su profundidad humana. Como el Segura fluye, se desborda, pero siempre encuentra su cauce hacia el mar. Mirando atrás, desde esta terraza compartida donde el jazmín trepa por las barandillas como un amante insistente, me pregunto cómo una puerta abierta sin aviso cambió el curso de dos vidas. Fue en esa irrupción de Paula en mi cuarto con la carta en mano, donde todo comenzó, no con un beso romántico bajo la luna, sino con el crujido de verdades expuestas al aire viciado de secretos. Hoy, 3 años después, con el café consolidado como faro para otras mujeres en Murcia, talleres de empoderamiento, noches de poesía donde voces temblorosas leen sobre amores no normativos, siento una paz ganada a pulso, como las acequias que riegan la huerta contra la sed. Pero no todo ha sido redención lineal. El año pasado, durante la pandemia de un virus que nos confinó como a las novias de Lorca en sus casas de luto, los fantasmas regresaron con virulencia. El encierro amplificó nuestras inseguridades. Paula, con su historia de violencia doméstica, revivía terrores en las paredes cerradas, yo, claustrofóbica en mi propia piel, soñaba con la carta de mi madre quemándose en una hoguera inquisitorial. Discutimos por nimiedades, quién lavaba los platos, si abrir la ventana al balcón con riesgo de contagio, pero en el fondo, era el miedo al abandono, y si el mundo nos separa de nuevo, preguntaba ella, acurrucada en el sofá con una manta de ganchillo tejida por su madre. Salimos de eso con terapia online, una psicóloga de Valencia especializada en parejas LGTB, que nos enseñó a desentrañar los nudos psicológicos como se deshace un ovillo de lana en las tardes de invierno. Vuestro amor es resiliente porque es elegido, no impuesto, nos dijo, y esas palabras se grabaron en mí como una inscripción en una lápida romana. Paula floreció, empezó a exponer sus pinturas en galerías de la región,
lienzos de azules y ocres que capturaban el Segura como metáfora de fluidez emocional. Yo por mi parte publiqué Cartas del Segura en una edición ampliada, incluyendo epístolas ficticias inspiradas en lectoras que nos escribían al café, historias de madres lesbianas en pueblos del interior, de hijas descubriendo legados ocultos. La sociedad murciana, conservadora en su médula como las procesiones de la rogativa, evolucionó a regañadientes. Hubo boicots al principio, cartas anónimas al ayuntamiento pidiendo cerrar el café por propaganda inmoral, pero también aliados inesperados. El alcalde, en un gesto de modernidad, inauguró nuestro ciclo de mujeres en la literatura murciana, citando a Concha Méndez y su exilio amoroso. Las alumnas del instituto, ahora egresadas, volvían con parejas propias, compartiendo confidencias sobre primeros besos robados en el Huerta del Niño Jesús. Incluso Javier reapareció casado con una enfermera de Cartagena, trayendo una botella de licor de albahaca como ofrenda de paz. Felicidades, Paula. Verte feliz me curó. El clímax de nuestra transformación llegó en junio con la Pride de Murcia, una manifestación modesta comparada con Madrid, pero vibrante como el sol sobre las palmeras del espacio Murcia. Marchamos de la mano por la Alameda, banderas arcoíris ondeando junto a las de la región, coreando Amor es amor, bajo miradas mixtas, aplausos de jóvenes, ceños fruncidos de abuelas en bancos. Paula, con un sombrero de paja adornado de flores, gritó un manifiesto que escribió ella: somos hijas del levante, del viento que no se doblega. Nuestros amores no son pecado, son el pulso de esta tierra fértil. Yo a su lado sentí lágrimas calientes, no de tristeza, sino de pertenencia, esa que mi madre nunca tuvo. Hoy con 31 años miro a Paula mientras riega las bugambillas de la terraza, su silueta recortada contra el cielo violeta del crepúsculo. Hemos adoptado un gato callejero, un bicho atigrado que ronronea como un motor de tractor huertano, y planeamos un viaje a Granada, a la Alhambra, para recitar poemas en el Generalife como las sultanas olvidadas. No hay promesas de eternidad sin fisuras, sabemos que la vida, como el Guadalentín, puede inundar o secar. Pero en nuestras decisiones difíciles, perdonar traiciones, enfrentar familias, construir desde ruinas, hemos forjado un amor humanizado profundo, que trasciende el drama para abrazar la cotidianidad romántica, un café compartido al amanecer, una risa en la cocina, un abrazo que dice aquí estoy, y no me voy. Esta es nuestra historia, no real en el sentido sensacionalista, sino auténtica en su humanidad. En Murcia, donde el río susurra secretos a las murallas, Paula y yo hemos aprendido que el amor lésbico no es una rebelión contra el mundo, sino una afirmación de él, con sus contradicciones, sus bellezas ásperas, sus finales abiertos. Y si una puerta se abre sin aviso algún día, que sea para revelar, no más secretos, sino la luz que siempre estuvo ahí.